Muy buenos días, bienvenidos. Gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, estamos en vivo aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, ubicada en Ignacio Jacobo, número 29, José Luis Vázquez Joe, listo aquí en la consola. Y hoy tenemos programa que tiene que ver con la medicina y nuestro colaborador, como siempre, listo aquí al pie del cañón, el doctor Héctor Solórzano del Río, médico. Gracias, buenos días. Hoy vamos a hablar de las bacterias. Específicamente de las bacterias buenas, pero por ahí vamos a tocar pues cuáles son las bacterias malas. Pero las bacterias, ahora sí que decir necesarias. ¿Es correcto, doctor? Sí, son las... Sí, le llaman de varias formas, le llaman bacterias amigas o le llaman bacterias buenas o lo que sea, pero hay que recalcar que no nomás hay bacterias patógenas, o sea, malas, sino también hay otros microorganismos que también son patógenos, ¿no? Ahí están los virus, hay hongos microscópicos y macroscópicos, hay parásitos microscópicos y macroscópicos, hay priones que ya son más chiquitos que los virus, o sea, hay un montón de microorganismos patógenos, pero no todos son bacterias, o sea, para que la gente entienda esa diferencia. Claro. O sea, son, a ver, si hablamos, ya que lo menciona, pues de cierta división o tipificación de los microorganismos, ¿cuáles podríamos nombrar? Pues los acabo de decir. ¿Son bacterias, virus? Bacterias, virus, hongos, priones, parásitos. Esos serían los principales grupos, pues. Muy bien. Y ahora, ahora toca hablar de las bacterias. Las bacterias que muchas veces, por ejemplo, nos hacen enfermar, pero otras no. Platíquenos un poquito de esto, doctor. Bueno, hay unas bacterias que ahora se conocen como bacterias amigas, o la gente más bien la conoce como probióticos. Y tenemos, yo ya lo he dicho alguna vez aquí, hace mucho tiempo tal vez, tenemos 20 veces más células de probióticos, o sea, células de microbios buenos, que células de nuestro cuerpo. Y eso que algunos científicos dicen que nuestro cuerpo está hecho de 50 trillones de células. También, ya saben ustedes, nuestro genoma humano está hecho de 23.688 genes y estas bacterias en conjunto aportan 8 millones de genes. O sea, tenemos 360 veces más genes de microbios que genes de gente. O sea, somos más microbios que gente. ¿Y con eso se nace? Bueno, es una cosa importante, depende de cómo nazcamos. Es decir, si nacemos por la vía vaginal, un parto normal, entonces si la mamá no está enferma ni ha tomado muchos antibióticos, lo normal es que al pasar por ese canal vaginal uno reciba esa especie de untada de microbios buenos. Eso es muy importante para la salud. ¿Es el líquido amniótico? No. Acuérdense que las mujeres en la vagina tienen unos microbios que se llaman Bacillus de Doderlein. Así le puso un ginecólogo alemán hace muchos años porque los descubrió. Pero en realidad son Lactobacillus acidófilos. Cuando a una mujer se altera esta flora vaginal es cuando empiezan a tener leucorrea, o sea, tienen un desecho. Entonces decíamos, los niños que nacen por la vía normal, vía natural, parto natural, son niños que normalmente sí tienen esos microbios que deben recibir esa untada de microbios buenos. Entonces tienen menos probabilidades de enfermarse. ¿Que son anticuerpos? ¿O esa es otra cosa? No, los anticuerpos los producen los leucocitos. Son como quien dice ya la defensa, el arma contra... ¿Y eso viene después? Sí. Ahora, si se nace por cesárea, no sucede eso entonces. No. Por eso incluso hay una técnica que le llaman algunos pediatras, le llaman la técnica de la gasa. Es decir, si a una mujer la tuvieron que operar y hacer la cesárea, lo que hace el ginecólogo, el pediatra más bien, es que agarra una gasa y se la pone dentro de la vagina, le como que dice, le toma muestra ahí de su fluido vaginal y se lo embarra al bebé, como si hubiera nacido por la vagina. Y eso, le ayuda digamos, lo fortalece para su futura vida. Exacto, para que sea menos impactante esa falta de haber nacido por la vía vaginal. O sea, se ha visto en medicina que los niños que nacen por cesárea o no son amamantados tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades después. Es decir, pueden ser asmáticos, tener déficit de atención, tener dermatitis atópica y otras enfermedades. O sea, un bebé que nace, por la vía vaginal, digamos que tiene posibilidades de ser más sano. Claro, sí, claro, porque eso es lo normal, es lo natural. Y entonces esas son las bacterias buenas.
Bueno, necesarias. Exacto, son algunas de tantas, o sea, sí. En realidad hay muchas, hay de diferentes tipos. En este caso se llaman Bifidum bacterium infantis. Hay también Bifidum bacterium lactis y hay Bifidum bacterium longum. Lo que pasa es que platíquenos, por favor, porque traduzca. Depende de la edad, entonces sí. No es igual, a un bebé no le podemos dar, por ejemplo, lactobacillus acidophilus porque le pueden hacer mal. Él más bien lo que necesita son Bifidum bacterium infantis, que es lo que se le da a un bebé que nació por cesárea o a un bebé que no fue amamantado por alguna razón, para poder, como quien dice, reemplazar los microbios que normalmente hubiera recibido de su mamá. Entonces se le dan estos complementos nutricionales. Yo creo que aquí lo más importante es saber si yo tengo alterada mis microbios, o sea, mis probióticos, puedo sufrir de alguna enfermedad, de muchas enfermedades. Eso yo creo que es el punto más importante. Más propensión, digamos. Sí, claro, porque se produce un desequilibrio. Lo que pasa es que, bueno, primero voy a decir, los microbios tienen muchas funciones. Muchas personas piensan que los probióticos sirven nada más para la diarrea. Bueno, pues tienes diarrea, pues vale, tómate. O para darle cobertura a los intestinos, ¿no? La digestión, estómago, todo esto, esas cosas. Pero no, estos probióticos tienen muchas funciones. Por ejemplo, producen vitamina B6, producen vitamina ácido fólico, producen vitamina K, producen ciertos aminoácidos. Es más, el 70% de la serotonina no se produce en el cerebro, se produce en el intestino. Por eso dicen que nuestro segundo cerebro es el intestino. Mucha gente que tiene depresión puede ser porque le faltan probióticos. ¿En serio? Claro. ¿Y eso cómo se puede detectar, digamos, o comprobar? Bueno, no es tan difícil, se le hace pruebas para medir los microbios y si medimos los microbios pues nos damos cuenta rápidamente si le faltan o no microbios. Pero en realidad estos probióticos tienen muchos efectos. Por ejemplo, producen antibacterianos, pero también producen antivirales, o sea, producen una sustancia que se llaman acidolfilina, acidolina y un montón de sustancias. Hacen que baje el colesterol. ¿Qué más hacen? Ayudan a regular el sistema inmunológico. Ok, a ver, muy bien. Hablamos de esas bacterias buenas algunas de ellas se adquieren en la forma del parto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otras, cómo se van adquiriendo las buenas bacterias? Y luego después díganos también de las malas de una vez, pues también, ¿no? Para saber qué es lo que uno debe evitar, ¿no? Bueno, las malas son un montón. Está difícil hablar de las malas porque serían todos los microbios, así que está muy difícil. Pero bueno, yo voy a tratar de hablar primero, ¿por qué se altera esa flora? ¿Cuál es la causa? Uh-huh. Y la otra, ¿cómo la reparamos? Serían mis objetivos pues más importantes, ¿no?, de esta charla. Okay. Bueno, entonces número 1, ¿cómo las adquirimos? Bueno, pues las adquirimos a través de la alimentación, a través, la dijimos, de la mamá y de lo que comamos. Es decir, depende de lo que yo coma. Hay alimentos que estimulan el crecimiento de esos probióticos y hay alimentos que estimulan el crecimiento de los patógenos. Así. ¿Pero también tiene que ver con el clima o no? Bueno, tiene que ver con el clima porque a lo mejor la gente con el clima come, por decir algo, no sé, a lo mejor come más jugos y eso pues no es, si son jugos muy azucarados, pues claro que no es bueno para la salud. Pero el aire no tiene que ver no. En ese sentido, ok. No. Bueno, entonces, los probióticos son tan importantes que inclusive los científicos a este conjunto de genes le llaman microbioma, por lo que acabo de explicarnos de que son 8 millones de genes. Este microbioma, lógicamente, es parte indispensable de la expresión de nuestros genes, es parte indiscutible también de la salud de la persona. No importa qué enfermedad tenga, Ahorita me llega a la mente, casi todas las enfermedades autoinmunes tienen que ver con una disbiosis. O sea, la disbiosis es este desequilibrio de los probióticos. Casi todas, por no decir todas. Y lo que pasa es que uno no pensaría en eso. O sea, yo no pensaría que alguien tiene depresión porque le faltan probióticos, tal vez, porque no se me ocurriría. Sin embargo, ahora, con este conocimiento nuevo, ya estoy seguro que mucha gente puede tener un problema mental por una disbiosis. O puede tener una artritis porque influye mucho esa disbiosis. Todo tiene que ver con todo. Bueno, si las personas consumen mucho azúcar, que ya lo he dicho tantas y tantas veces, tantos años, lógicamente el azúcar, ¿qué hace? Ahorita lo voy a decir. El azúcar promueve el crecimiento de microbios patógenos, ¿no? Por ejemplo, de las cándidas y de otras bacterias. Si crecen las cándidas, ¿qué va a pasar? Pues va a haber un desequilibrio entre los buenos y los malos. Okay. Es como la ecología en el campo, pues digo, yo no sé mucho de ecología, pero por ejemplo, voy a inventar, a lo mejor estoy equivocado. Si yo mato a los zorros, va a haber más conejos.
silvestres. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor los zorros se comen a los conejos, ¿eh? No sé si sea verdad, pero es un ejemplo que me llegó a la cabeza. Si mato a los gatos va a haber más ratones o algo así. Exacto, o si mato a los murciélagos va a haber más mosquitos o algo así por el estilo. Así más o menos. Entonces, si yo como azúcar y eso promueve el crecimiento anormal de las cándidas, claro que también va a haber un desequilibrio producido en este caso por el azúcar. Y en este caso que menciona el desequilibrio, ¿qué provoca, qué produce? O sea, la disbiosis. Okay. O sea, la disbiosis produce pues tantas cosas que ya hemos dicho. Puede producir, dependiendo, pues lo que pasa es que estos probióticos tienen muchas funciones. O sea, pueden producir ácidos grasos de cadena corta, que tienen varias funciones, pero también la misma alteración de los microbios en el intestino pueden producir inflamación, por ejemplo. Entonces, la inflamación que puede producir, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la inflamación es uno de los factores comunes de la mayoría de las enfermedades crónicas. Entonces, puede producirle artritis, puede producirle... Hablando de inflamación, ¿qué tan cierto? He conocido algunas personas que hacen una dieta que evita todo tipo de lácteos, que porque inflaman. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, claro que inflaman. Hay unas cosas que inflaman más. Depende también del lácteo, porque no es igual comer un lácteo, ¿cómo se dice? Orgánico. Por ejemplo, evitan quesos, evitan, obviamente, leche, etcétera. Todos. Bueno, la respuesta es que no es igual para todos. O sea, hay gente que sí, que tiene deficiencia total de lactasa y claro que no la puede digerir. Pero hay gente que la soporta más, ¿eh? Yo podría comerme 1 litro de leche y no voy a sentir nada malo, ¿eh? Pero eso no significa que lo promueva, simplemente significa que hay gente que lo tolera y hay gente que no lo tolera, ¿verdad? Y también repito, depende de la leche, no es igual si es leche, y quién se la tome también, ¿eh? No es igual si es leche orgánica, si no es orgánica, porque las vacas pueden tener clenbuterol. Pero digamos que en general los lácteos sí inflaman. Ah, no, sí, claro, pueden inflamar, claro. Lo que pasa es que en la dieta en que las personas consumen queso, en realidad es por la grasa. Lo que queremos es la grasa. Esa es la verdad. Solamente que sea un requesón, pues que no tiene tanta grasa, a lo mejor es menos. Por eso mucha gente recomienda mejor el queso. No es lo mismo un provolone que una panela, vamos, ¿no? Exacto. O por ejemplo, no es lo mismo un yogur común y corriente que un yogur griego. El yogur griego se supone que tiene más grasa. Entonces, todas esas cosas hacen que tengan diferentes efectos. O sea, no se puede generalizar. Pero, entonces, lo que inflama de los lácteos es la grasa. Sí, eso es uno de los factores. Okay. Otra cosa que hace la leche es que produce la liberación, hace que haya picos, pero de insulina. También se ha visto, en algunos estudios dicen eso. Pero yo creo que lo más importante es que mucha gente no tolera la leche. Sí. Esa sería una de las cosas más importantes. Ahora, esta inflamación de la que habla, ¿a qué se refiere? Es decir, por ejemplo, las personas que están conectadas con la dieta de la zona, habla de la inflamación celular. En este caso, ¿es inflamación celular también o qué más? No, la inflamación simplemente significa que el cuerpo reacciona. Lo que pasa es que en nuestro cuerpo tenemos 2 tipos de citoquinas, o sea, de sustancias. Unas inflaman y otras desinflaman. Y según los estudios antropológicos, dicen que antiguamente los seres humanos, antes de que existiera la agricultura, no consumíamos tantos granos, casi no comíamos granos. Entonces, ¿qué pasaba? Había un equilibrio entre el consumo de omega 3 y el consumo de omega 6. Los omega 3 son ácidos grasos que estimulan la producción. Que son las grasas buenas. Exacto, la producción de citoquinas antiinflamatorias. Y los omega 6 al revés, son ácidos que estimulan la producción de citoquinas inflamatorias o proinflamatorias. Entonces, si no hay un equilibrio, eso es lo que hace que la gente tenga inflamación. Y eso es lo que pasa en la actualidad. La mayoría de la gente en el mundo consume una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcar y alta en granos. Okay. Eso produce inflamación. ¿Los granos también? ¿Cuáles granos? Claro, todos los granos, sobre todo los que tengan gluten, ¿verdad? El gluten, el trigo, centeno, cebada. Los que tienen menos gluten, pues es el arroz. Y por eso la cerveza infla. También. ¿No? Por la cebada. Sí, también, claro. Ok. ¿Los frijoles? ¿Y la avena no? No, o sea, esos son... Lo que pasa es que también influye mucho las cantidades. Las cantidades que consuma uno. Pues no es igual si yo me como, no sé, 3 cucharaditas a que si me como... Porque la mayoría de la gente es lo malo, que toma porciones de restaurante. ¿Verdad? Piden un bistec y ahora le dan 250 gramos de carne. Pues oiga, nada más es 800 miligramos por kilo de peso al día. O sea, casi 1 gramo por kilo de peso al día. Entonces, si uno pesa 50 kilos, pues son 50 gramos. Eso es todo lo que hay que comer al día de proteína. Se acabó. ¿Y si se come de más, qué pasa? No, pues es un exceso, es un desequilibrio.
Claro. Y eso es muy importante. Hay un estudio que se hizo, lo voy a decir una vez, que se hizo en la Universidad de Boston, muy sencillo. De Harvard, perdón. En el que a un grupo de personas, más bien a un grupo de personas, se les dio 3 tipos de dietas y siguieron la dieta un mes. Primero siguieron una, al siguiente mes otra y al siguiente mes otra. La primera dieta es como la que se supone que es lo normal. O sea, uno puede obtener las calorías de los carbohidratos, de las proteínas o de las grasas. Entonces, el primer mes siguieron una dieta que era 60% de las calorías venían de los carbohidratos, 20% de las grasas y 20% de las proteínas. El segundo mes era una dieta baja glicémica, eran 40% de las calorías venían de los carbohidratos, 20% de las grasas y 20% de las proteínas. Y la última dieta era una dieta en la que tenía muy pocos carbohidratos, nada más era 10% de carbohidratos, o sea, de ahí obtenían las calorías, 60% de las calorías venían de las grasas y 30% de las proteínas. Pues la dieta que tenía más alta grasa fue la mejor. Fue la dieta que mejoró la sensibilidad a la insulina, fue la dieta que mejoró todos los parámetros bioquímicos en las personas, por ejemplo la proteína C reactiva, que es un marcador de la inflamación, y otros parámetros. Y las calorías eran las mismas, era la misma cantidad de calorías. Lo que cambiaba era que era o de las grasas, o de las proteínas, o de los carbohidratos. Ahí está la prueba. Entonces, por eso esa dieta del Dr. Sears, aunque no todos están de acuerdo, es muy parecida al Dr. Atkins y es muy parecida al doctor Perlmutter. Son muy parecidas. ¿Por qué? Porque en realidad nuestros ancestros consumían casi una dieta nada más de carne, o sea, de animales silvestres, de frutas y verduras de la estación, porque ahorita tenemos esa, no sé si a ventaja o desventaja, que uno puede comer todo el año naranjas, o puede comer todo el año fresas, o puede comer todo el año lo que quiera. Ahora, ¿cómo es que las bacterias y la adquisición de las bacterias buenas tiene que ver con la alimentación? Por lo que acabo de decir, porque hay alimentos que promueven el crecimiento de los probióticos, y hay alimentos que lo disminuyen, o sea, que promueven el crecimiento de bacterias patógenas. Por eso también hoy en día se recomienda tomar comprimidos de probióticos, ¿no? Que es parte de lo de hoy, ¿no? En los, digamos que adelantos en este sentido, ¿no? Sí, sobre todo pues la gente que coma más alimentos que no son benéficos para la salud. Yo, por ejemplo, la primera vez que escuché de probióticos y de tomar fue en una ocasión que tuve que tomar un antibiótico muy fuerte y me recetaron un probiótico en polvo después de tomar esto para que no me perjudicara mi flora intestinal. Entonces yo me quedé con esa idea de que era para cubrir precisamente el estómago, ¿no? Pero es más allá que eso. No, claro, es mucho más allá, claro. Por eso decíamos, lo que puede producir desequilibrios es nacer por cesárea, no ser amamantado, que nos den antibióticos. No ser amamantado, a ver, vamos por orden, ¿cómo está eso? Sí, si un bebé no recibe leche materna, también le ayuda a que crezcan los probióticos más rápido, claro. Porque la leche materna tiene mucha grasa. ¿Y si no la recibe, qué pasa? Pues es más difícil que le crezcan esos probióticos. Claro, entonces haber nacido por cesárea, no ser amamantado, tomar antibióticos mucho tiempo, llevar una dieta alta en carbohidratos simples, ¿qué más? Y hay cosas de la agricultura, por ejemplo, los insecticidas, los plaguicidas y todas esas cosas también pueden alterar, o en la carne también, si los animales recibieron antibióticos, cuando yo me coma la carne del animal, pues voy a comer esos antibióticos. ¿Y eso cómo saberlo? Se supone que ¿solamente carne kosher o cosas de ese tipo? Sí, que sea orgánica más bien. Ajá. Esa sería la mejor manera, ¿no? Que sea orgánica. ¿Qué más? Pues esos son algunos de los factores más importantes, ¿no? Hay muchos más, pero esos son los más importantes. Para adquirir las buenas bacterias, las que necesitamos para crear anticuerpos y sobrevivir, así de esta forma. Ajá. Yo les voy a decir, en realidad, cuando uno tiene alterado su microbioma, uno lo puede recuperar a veces, no siempre, claro, tan rápido como en 6 días. Pero hay que hacer ciertos cambios. Yo ya les he dicho muchas veces, hay factores epigenéticos que son el estilo de vida, la alimentación y nuestros pensamientos. Entonces les voy a decir, número 1, lógicamente escoger alimentos que sean ricos en probióticos, ¿verdad? Ese sería el primer. ¿Cuáles son alimentos ricos en probióticos? Pues el yogurt, el kefir, la kombucha. ¿Qué es eso? Así se llama té de kombucha, que está hecho, me parece que de ese hongo, no sé qué sea, de algún árbol, no me acuerdo ahorita qué es, pero así se llama té de kombucha, es muy famoso y eso también nos ayuda al
estimular los probióticos en nuestro cuerpo. Hay uno que se llama kimchi, que es de allá de Corea. Hay uno que se usa mucho en Europa que se llama el sauerkraut y muchos otros métodos. Doctor, no tengo no sé si alguno que nos escucha la más mínima idea de estos componentes que me está hablando. Pues y se pueden conseguir aquí, pues por lo menos, ¿no? Bueno, aquí para que sea más fácil, aquí pueden comer tejuino. Está fermentado. Ya. Pueden comer tepache. Y bueno, y el yogur, eso cualquiera lo puede hacer. ¿El aguamiel también? El aguamiel, ese no sé de qué está hecho, a ver, dígame. El aguamiel, ¿de qué está hecho? Yo no sé. Del maguey, sí, cierto. No, entonces sí. También eso que dicen que hacen, ¿cómo se llama ese? Ahora pues no sea lo mismo, la inulina, por ejemplo, que es como dicen la miel de agave. La miel de agave en realidad pues también es algo así, es una fibra que ayuda a estimular el crecimiento de los microbios buenos. ¿Y la miel de abeja? No, esa no, esa es aparte. Esa parte, pero sí es muy recomendable. No, sí, en cantidades adecuadas, Acuérdense, cuando éramos antes de la agricultura, seguramente nos encontramos algún panal y claro, lo agarramos y nos lo repartíamos porque éramos cazadores y recolectores. Ajá. Pero no estábamos quietos en un lugar, teníamos que estar caminando y caminando. Ok. Ejercicio. Ahora se quemaba, ¿no? Digamos. Exacto. Ahora tenemos comida en abundante y que a muchos científicos dicen inclusive que se muere más gente, aunque parezca raro, se muere más gente por comer de más que gente que se muere de hambre. Y eso que dicen que se mueren miles de personas diario por allá en el África, no sé dónde. Entonces imagínense qué paradoja o ironía, ¿no? De que se muera más gente por comer que por no comer. Ok. Bueno. Más allá de la obesidad inclusive, ¿no? No, claro. Que es otro tema que vamos a dejar pendiente. Muy bien, adelante. Doctor, me gustaría que diera su número otra vez, nada más por ocasión cuando viene el doctor. Si quieren preguntar o comentar algo, el doctor tiene su WhatsApp que aquí nos va a compartir para que pues tengan a bien enviar dudas, comentarios, etcétera. Muy bien, sí, con mucho gusto. Bueno, el WhatsApp es 33 11 63 11 44. 11 63 11 44. Sí, está fácil. 11 63 11 44 y el 33 al principio. Muy bien. Ok. Todavía nos queda un poquito antes de irnos al corte para cerrar este tema de lo que estamos, de las bacterias. Inclusive déjenme decirles, hubo un científico ruso que se llamaba, bueno, no sé cómo se pronuncia en ruso, pero más o menos se pronuncia como Elie o algo así. Elie Merchnikov. Muy bien, este señor escribió un libro que se llamaba La prolongación de la vida. Inclusive a él se le reconoce como el padre de la inmunología. Y él lo que se fijó fue que los habitantes de Bulgaria, o sea, los búlgaros, vivían más tiempo. Y él decía, bueno, ¿y por qué estas personas viven más? O sea, ¿por qué tienen una longevidad? Y él se preguntaba, ¿es la longevidad congénita o adquirida? Y entonces descubrió que estos microbios buenos, otra vez, que estamos hablando, en este caso son los Lactobacillus bulgaricum, ayudan precisamente a producir estos microbios buenos que ayudan a la salud. Él inclusive recibió el premio Nobel en 1908, me parece. Así que para que vean la gran importancia, desde entonces ya sabía. Lo que pasa es que como que la medicina no le hace mucho caso a estos microbios, hasta, repito, ya que se descubrió este microbioma. Así que bueno, ya saben, ahí también está demostrado científicamente. Lo que pasa es que él tenía la teoría de que el envejecimiento en realidad está causado por la acumulación de bacterias tóxicas en el intestino. Eso era lo que él decía. Y y al consumir los Lactobacillus bulgaricum matamos, como quien dice, a esas células. Pero sí es verdad que este tipo de acumulación no, claro, produce el envejecimiento. Eso sí es un hecho, ¿no? Es un factor, pues, aunque no sea el único, pues claro. Aparte porque en el intestino está, como quien dice, tal vez la mayor parte del sistema inmunológico del cuerpo. Así que por eso tenía razón. En el intestino, no el estómago, el intestino, que es distinto, ¿no? Sí, en el intestino, claro. Intestino delgado y en el intestino grueso. En ambos, ok. O sea, en todos lados hay microbios, En todo el tracto digestivo hay microbios. Lógicamente, inclusive en la piel hay microbios, en las narices, en los ojos, en todos lados hay microbios de diferentes tipos. Pero en el tracto digestivo, donde hay menos microbios, pues lógicamente va a ser en la boca y en el estómago. Y donde más hay es en el intestino grueso. Muy bien. Vamos, todavía tenemos un tiempo antes de irnos al corte. Ya llegó Angie también. Si quieren marcar al número del doctor, estamos en el 33 31 34 22 22, extensiones 12 801, terminación 2 y 3. También si quieren comunicarse a también pueden hacerlo. Estamos hablando de las bacterias buenas, pero también vamos a mencionar un poco qué produce las bacterias malas y cómo perjudican al organismo, ¿no? Sí. Pero cerramos con las buenas primero. Bueno, déjenme decirles que ya llegaron algunas. ¿Ah, sí? A ver. Ya llegan muchas.
Bueno, uno me preguntan que, no sé por qué me preguntan eso, pero bueno, que la consulta, pero ¿de cuánto cobra consulta? No sé por qué me preguntan eso, pero pues bueno. ¿cómo? ¿Por qué, doctor? Pues que quieren saber. Esa luego se la contesto aquí por el WhatsApp para no decirle al aire, pues. Sí. Muy bien, pero cobro muy barato, no se preocupen. Y hay otras que, a ver, no las veo. Ni a 100 llega. Una que me dijo que su mamá tenía la milasa alta o algo así, pero no encuentro el WhatsApp. Que tenía la milasa alta. Bueno, la milasa alta puede ser por varias razones. ¿Qué es la milasa? La milasa es una enzima. Generalmente cuando uno como médico encuentra un paciente con la milasa alta, piensa que tiene pancreatitis. Ajá. ¿Qué produce el páncreas? Produce enzimas pancreáticas, pero también produce insulina. O sea, es una glándula que tiene de las dos maneras de trabajar. Trabaja como una glándula endocrina y como una glándula exócrina. Es decir, produce hormonas, que es la insulina, pero también produce enzimas. Y otra vez, ¿qué creen que produce la pancreatitis? El azúcar. Siempre. Por eso es tan importante cambiar la alimentación. O sea, yo quisiera pasar el mensaje a la gente que me esté oyendo de que sepan que su cuerpo muchas veces se puede curar solo, en verdad. Eso en fisiología se llama homeostasis. El cuerpo siempre va a luchar por el equilibrio, por la constancia en la presión, la constancia en la saturación de oxígeno, la constancia en el azúcar en la sangre, la constancia en la temperatura, etcétera, y lógicamente en la expresión de los genes. Pero si yo le estorbo, ¿cómo voy a estar sano? O sea, si yo no fuera doctor, yo esa pregunta siempre me haría, porque yo esa pregunta siempre la hacía en maestros. Oiga, ¿por qué este paciente se enfermó? Y entonces muchas veces me decían, no, pues no sabemos. Entonces eso como que me traumaba, ¿verdad? Entonces yo quería saber por qué se enfermaba la gente. Y aparte que está la otra frase de no hay enfermedades, hay enfermos. Exacto. ¿No? Claro. Pero entonces eso es lo que yo quiero que la gente sepa. Su cuerpo muchas veces se va a curar solo. Al menos siempre va a hacer el intento de curarse solo. Por eso la gente a veces no siente nada, porque el cuerpo está compensando, como los que tienen sobrepeso, los que le sube el azúcar. Y dicen, no, yo no siento nada. Bueno, seguramente no le hacen caso, pero algo está ahí pasando. Bueno, déjenme ver quién me escribe aquí. Dice, pues por favor decir cuál es el té que ayuda a los lactobacilos. Hay muchos tés que ayudan a los lactobacilos, no nomás ese, inclusive el té verde también. No nomás ese. Pero, o sea, yo dije eso porque son alimentos fermentados. Porque habló de unos tés rarísimos que en mi vida había escuchado. Sí, que kombucha. Quería que a ver, el de kombucha, ¿cómo está ese asunto? Así lo venden té de kombucha, inclusive venden las botellas enteras, Pero bueno, eso ya sería como quien dice algo ya particular si alguien quiere. ¿En dónde se consigue ese té de kombucha? No, en cualquier lado. Y ese es como depurativo. No, bueno, es que depurativo, es un té que tiene ya les dije, es como si compran tejuino, como si compran tepache, como si compran un yogurt, nada más. Kombucha. Sí, té de kombucha. Ok. Ahora bien, si compran estos productos, en el mercado sobre todo, por favor que no tenga azúcar, ¿verdad? Porque si ustedes compran un producto que tenga azúcar, entonces como que inclusive hay un yogur así chiquitito, que no voy a decir el nombre lógicamente, que venden por todos lados y la gente va caminando por la calle. Tiene azúcar. Pero tiene mucho azúcar. Sí, un día me di cuenta de eso, gracias. Yo era sido hasta que dije, bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Ese es el problema. O sea, si van a tomarse sus microbios buenos, por favor que sus probióticos no tengan azúcar. Porque, por ejemplo, hay un kefir que a ustedes le ven la etiqueta y dice, contiene 6 gramos de azúcar. No, pues ¿cómo? Entonces voy a alimentar a los malos también, y es lo que no quiero, alimentar a los microbios patógenos. Ok, nos quedamos aquí, vamos al corte y volvemos. Ya llegó también una llamada con Angie y están llegando WhatsApp con el doctor. Los números telefónicos fijos aquí son 31 34 22 22, extensiones 12 801, terminación 2 y 3, y el WhatsApp del doctor es 33 11 63 11 44. 11 63 11 44. ¿Dónde saca esos números tan fáciles? Gracias. Vamos al corte y volvemos.